Ya. Bueno, hoy nos toca ya ver lo que es, ¿no? Ya el generador síncrono, o en este caso el circuito equivalente del generador síncrono, síncrono, perdón. Como ya les había hecho mención a un inicio del semestre, para las máquinas, en este caso tanto generadores como motores, es necesario conocer el diagrama de flujo de potencias, ¿no? Más que todo esto para ver el tipo de pérdidas que tiene la máquina y si en algún problema nos pidiese que calculáramos el rendimiento, el diagrama de flujo de potencias nos va a ayudar. Bueno, en este caso tenemos el diagrama de flujo de potencias del generador síncrono. También más adelante, cuando nos toque ver motores, vamos a también ver su diagrama también, ¿no? Que al final se invierte nomás, como en las máquinas de corriente continua. En este caso, para el generador vamos a tener una potencia de entrada, en este caso va a ser una potencia mecánica, ya lo habíamos hecho mención hace tiempo, que puede ser una turbina hidráulica, ¿no? Ya depende. En este caso va a ser una potencia mecánica, que está suministrando o lo que está haciendo girar al eje, en otras palabras, de la máquina, ¿no? Vamos a tener un tipo de pérdidas misceláneas, o también pérdidas adicionales, que ya lo hemos visto, ¿no? Pérdidas adicionales o pérdidas misceláneas, que es lo mismo. Van a encontrar de diferente forma en las bibliografías que decidan revisar. Vamos a tener unas pérdidas por rozamiento propio con el aire, o conocidas también como las pérdidas mecánicas, ¿no? Unas pérdidas en el núcleo, o también en algunos libros lo llaman como pérdidas en el fierro, ¿no? Así. Una vez ya restadas todos estos tipos de pérdidas a la potencia inicial o a la potencia de entrada, vamos a tener una potencia convertida, ¿no? Una potencia convertida que va a pasar por el entrehierro. Generalmente hemos dicho, ¿no?, que se lo puede denominar potencia convertida o potencia inducida, potencia electromagnética, ¿no? Ya depende cómo quieran utilizarlo ustedes, ¿no? Por ejemplo, aquí está como potencia convertida. Esta potencia convertida se la puede calcular, ¿no? Restando la potencia, o sea, restando a la potencia inicial todo ese tipo de pérdidas. Como también después se lo puede calcular la potencia inducida. Esta también se le puede llamar potencia inducida, hemos dicho, ¿no? Potencia inducida. Ahí, ¿no? Potencia inducida. Y pueden calcular aquí el par, ¿no? Simplemente aquí lo van a igualar, el par inducido. Entonces va a ser igual a la potencia inducida dividido entre la velocidad de la máquina. En este caso, velocidad síncrona, ¿no? Estamos hablando ya de generadores o de máquinas síncronas. Entonces aquí la velocidad en radianes por segundo. Estamos hablando de la velocidad síncrona, ¿no? Después de eso vamos a tener ya, como ya tenemos como el devanado está en el estator de la máquina, ya en los terminales de la máquina vamos a tener ya una potencia de salida, en el cual mediante los devanados vamos a tener ya un tipo de pérdidas denominadas pérdidas en el cobre, ¿no? Ya entonces a la potencia inducida calculada le restamos las pérdidas de potencia en el cobre y finalmente vamos a tener una potencia eléctrica trifásica, ¿no? Que va a ser igual a raíz de 3, voltaje en terminales o voltaje de línea, como quieren llamarlo, por la corriente de línea por el factor de potencia, ¿no? Esa es una potencia, entonces, trifásica, ¿no? Ya después vamos a ver, bueno, esta parte también yo creo que no es necesario que lo hubiera colocado, pero ya está bien recordar, ¿no? Para algunos que tal vez tienen falencias, en los tipos de conexiones. Como ya les dije, vamos a ver aquí tanto conexión estrella como conexión delta o conexión triángulo, ¿no? Por ejemplo, en conexión delta vamos a tener que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea, eso hemos dicho mención ya en la anterior clase. Mientras que la corriente de fase o corriente de armadura, que es lo que más nosotros vamos a manejar, ¿no? Corriente en la armadura, va a ser la corriente de línea dividida entre raíz de 3, ¿no? Entre que es diferente. La corriente de fase es diferente a la corriente de línea, ¿no? Eso se puede ver aquí claramente, ¿no? Aquí tenemos nodos, aquí igual. Esto es lo que está en cada fase, ¿no? En cada fase aquí la FEM, aquí su reactancia síncrona y su resistencia en la armadura, ¿no? Aquí cada uno va a tener una determinada corriente.
que al final estos nodos se van a sumar para tener una corriente de línea que va a suministrar la propia máquina, ¿no? Mientras que en la conexión estrella, de la misma forma que vamos a tener su FEM, en serie siempre, ¿no? Con su reactancia síncrona, con su resistencia en la armadura. Por ejemplo, aquí tenemos el voltaje de línea o voltaje en terminales, ¿no? Y aquí es lo que está el voltaje de fase, ¿no? Voltaje de fase. Mientras que, como podrán ver a simple vista, el voltaje de línea es diferente al voltaje de fase. Mientras aquí está circulando una corriente en la fase, porque si esto es voltaje de fase, aquí también vamos a tener una corriente de fase, o una corriente en la armadura, como ya he dicho, aquí menciono, ¿eh? Y aquí vamos a tener una corriente de línea. Entonces esta corriente de línea va a ser la misma que está circulando en la corriente de fase. Entonces en conexión estrella hemos dicho que la corriente de línea es la misma que está en la corriente de fase. No así, es diferente el voltaje de línea respecto al voltaje de fase, ¿no? Si nosotros queremos calcular monofásicamente para una fase, entonces el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea entre raíz de 3. Y es más que todo lo que vamos a hacer en los ejemplos que vamos a resolver de ahora en adelante, ¿no? Aquí tenemos 3 fases, ¿no? Y hemos dicho que tienen un desfase entre sí de 120 grados. Entonces, lo que pasa en una fase va a pasar lo mismo en la otra fase, solamente desfasada 120 grados. ¿No es así? Entonces, basta calcular solamente para una fase. Y es ahí donde vamos a conocer ya el circuito equivalente, ¿no? Que es este, ¿no? Esto es lo que he encontrado en algún libro y esto es lo que yo llamé dibujado, ¿no? Para explicar, que casi es lo mismo. Hemos dicho que un generador síncrono necesita una excitatriz, ¿no? Una excitatriz, en este caso separada, ¿no? En este caso, a esto nosotros le hemos llamado fuente de excitación, ¿no? BF, voltaje de campo, resistencia de campo, y aquí también una circulación de la corriente que le hemos llamado corriente de campo, si no me recuerdo, o corriente de excitación también se le llama, ¿verdad? Simplemente para que aparezca un flujo magnético y dé origen a lo que es la FEM. No sé si recordarán también, en algún momento les dije, si incrementamos la corriente de campo, obviamente va a haber un incremento del flujo magnético, y si hay un incremento del flujo magnético, va a haber un incremento de la FEM. Y si hay un incremento de la FEM, obviamente va a haber un incremento del voltaje en terminales de la máquina, ¿no? Bueno, como ya les dije, es lo que encuentran en los libros, lo que yo, por ejemplo, personalmente lo he dibujado para explicar, ¿no? Como podrán ver, aquí está la FEM, ¿no? La corriente está yendo en este sentido. Va a estar en serie con una inductancia. Generalmente esto se lo llama reactancia síncrona. Y en serie, por efecto de los devanados, ¿no? Por el cobre, en serie, entonces eso se lo llama la resistencia de la armadura o resistencia en el cobre, también lo pueden llamar. Generalmente está así expresado como resistencia en la armadura y aquí reactancia síncrona, ¿no? Aquí J a veces XS, significa reactancia síncrona. En este tipo de ejercicios más que todo vamos a tratar de manejar o recordar lo que son la forma fasorial o forma fasor de los números complejos, o forma polar en este caso, ¿no? De los números complejos. Como ya les había hecho mención, si este interruptor estuviera abierto, el generador estaría trabajando en vacío, ¿no? No está alimentando ninguna carga, entonces no hay circulación de corriente. Si no hay circulación de corriente, no va a haber caída de tensión por reactancia, tampoco va a haber caída de tensión por resistencia. Entonces la FEM va a ser igual al voltaje en terminales, ¿verdad? Eso ya hemos visto también en algún ejemplo y creo que entró igual a su examen primer parcial, ¿no? En máquinas de corriente continua. Si está trabajando en vacío, el voltaje de fase es igual al voltaje a la FEM en este caso, ¿no? Voltaje de la FEM o de la fuerza electromotriz. Si hacemos una ley o una ecuación de Mayo, como quieran llamarlo, si hacemos una ley de voltajes de Kirchhoff que tenga esa trayectoria, obviamente ya que esté circulando la corriente, vamos a tener que la FEM es igual al voltaje de fase más la resistencia, están en serie, obviamente, esos dos elementos, la resistencia en la armadura más la reactancia síncrona por la corriente, ¿no? Aquí está un desfase de 0 grados, ¿no? El voltaje de fase. Aquí yo lo he llamado así. Generalmente el ingeniero lo considera así. BF lo llama voltaje de fase, ¿no? Y BL voltaje de línea.
Ya ustedes dependerán cómo quieran trabajar, ¿no? Yo voy a trabajar de esta forma. Si ustedes quieren trabajar con B subíndice F, también está bien, es válido, ¿no? La FM entonces es la fuerza electromotriz que está en una fase de la máquina. Esta ecuación es para una fase de la máquina, ¿no? Aquí tenemos tres fases, ¿no? Como podrán ver, aquí está la FEM, su fuente, en serie con la reactancia síncrona y en serie con la resistencia en la armadura. Solo estamos trabajando para una fase, entonces, ¿no? Y es lo que vamos a hacer de adelante en los ejercicios, ¿no? Y aquí obviamente tienen que saber manejar lo que son la forma polar de los números complejos, saber introducir estos valores de números complejos a su calculadora. Muchos creo que no saben eso y los resultados, o sea, su procedimiento puede estar bien, pero el resultado después va a estar mal por la mala manejo de los números complejos, ¿no? Más que todo al introducir los datos a la calculadora. Aquí está un puntito, significa su forma fasorial o su forma polar, ¿no? Estamos hablando ya de fasores, igual de la corriente que no se nota muy bien, pero está un puntito ahí, que es la corriente en la armadura. Este ángulo phi, obviamente, es el desfase de la corriente respecto al voltaje, ¿no? Y esto va a variar, puede ser negativo o positivo, depende de la carga que está alimentando. Si es una carga inductiva o una carga capacitiva, o también puede ser una carga netamente resistiva, ¿no? Eso lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda mucho mejor. Este S también, espero que lo recuerden, es muy diferente a la potencia activa y a la potencia reactiva. Este S es potencia aparente, de unidades de volt ampere, ¿no? Que va a ser raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea. Potencia activa, ya les dije, raíz de 3, voltaje de línea, corriente de línea, por el factor de potencia. Este es el factor de potencia. La potencia reactiva es lo mismo, lo único que va a cambiar es el seno, ¿no? Seno de pi. Y se mide en unidades de volt ampere reactivo. Luego también vamos a conocer otra forma de calcular la potencia activa, ¿no? O potencia convertida, que es lo que está aquí arriba, lo que hemos deducido, ¿no? Aquí. La potencia convertida, que está en función del ángulo de potencia. ¿Cuál es el ángulo de potencia? Es esto, el delta, ¿no? Si ustedes, los que son eléctricos, este ángulo delta lo van a estudiar mucho más en la materia de sistemas de potencia 2. Depende de mucho de este ángulo la potencia que quiere suministrar o que va a suministrar en este caso la máquina, ¿no? Por ejemplo, cuando nos piden en un problema, por ejemplo, ¿cuándo va a suministrar máxima potencia esta máquina? ¿Cuándo va a suministrar máxima potencia? En algún problema les puede decir, incluso en el examen. Va a suministrar máxima potencia cuando este delta sea igual a 90 grados, ¿no? Y en los cálculos que cuando usamos esta ecuación de aquí, vamos a tener igual una FEM en su magnitud y un ángulo delta. Ese es el ángulo de potencia, ¿no? Y cuando suministra máxima potencia, el delta vale 90 grados. Ustedes saben que el seno de 90 es igual a 1. Entonces prácticamente la potencia máxima sería todo el cálculo de todo esto, ¿no? 3 veces el voltaje de fase por la magnitud o el módulo de la FEM que hemos calculado por la reactancia, o perdón, dividido entre la reactancia sigma. Ojo, y aquí está sin el J, ¿no? Muchos a veces cometen el error y lo colocan en el J, y obviamente les va a salir otros resultados, ¿no? Eso es. Y seguidamente, esto también ya lo han de ver con el ingeniero, lo que es la regulación de voltaje, que se calcula con la FEM en vacío menos el voltaje de línea entre el voltaje de línea por 100, ¿no? Para expresarlo en porcentaje. Esta FEM en vacío no es nada más que esta FEM que hemos calculado. Y hace un momento les dije, si nosotros, por ejemplo, hacemos funcionar inicialmente la máquina, ¿no? Que va a estar excitada con la fuente separada, vamos a producir un flujo y aquí va a haber una FEM, ¿no? Esto lo podemos hacer cuando la máquina incluso esté cargada. Al estar cargada, va a haber circulación de corriente. Y en una máquina aislada, generalmente, este voltaje de terminales suele variar, nunca es constante, respecto a la carga que se está alimentando, ya sea inductiva o capacitiva, ¿no? Como ya les dije, esta parte lo van a estudiar mucho más en la materia de sistemas de potencia 2. Entonces, si yo, digamos, por alguna casualidad, esta FEM ya tenía una determinada magnitud,
estaba alimentando una carga, ¿no? Y si por alguna razón yo abro este interruptor, la corriente entonces va a ser cero. Si la corriente es cero, no hay caída de tensión por resistencia, tampoco hay caída de tensión por lactancia. Entonces hemos dicho que la FEM en la armadura va a ser igual al voltaje en terminales, o en este caso al voltaje de fase, ¿no? Entonces, como está en vacío, aquí ya estaríamos asumiendo que el generador está en vacío. Entonces también se lo puede reescribir como FEM o la E sub 0, ¿no? Que significa FEM en vacío, que es lo mismo. Entonces de ahí viene la regulación. Prácticamente nosotros lo que calculamos aquí, esta FEM va a ser este E sub 0, ¿no? Eso se va a entender, como les digo, mejor con un ejemplo. Ya visto todas esas ecuaciones que la vamos a necesitar, ya podemos pasar a un primer ejemplo, donde nos dice un alternador, ¿no? Alternador o generador es lo mismo, trifásico conectado en estrella, de 1000 kVA. Estos son valores nominales, 1000 kVA, de 4600 voltios. Ese es voltaje de línea. Tiene una resistencia en el inducido de 2 ohmios por fase y una reactancia síncrona en el inducido de 20 ohmios por fase. Nos pide que calculemos la tensión generada a plena carga por fase para un inciso A, que es factor de potencia unitario. Para un inciso B, factor de potencia inductivo de 0,85. Para un factor de potencia capacitivo de 0,85. Y para un factor de potencia capacitivo de 0,4. ¿No? El único que nos está pidiendo en este problema es calcular esto, la P, ¿no? En este caso es conexión estrella, ¿no? Para un factor de potencia, esto es, ¿no? Coseno de phi es igual a 1. Nos está diciendo que para el inciso A, el factor de potencia es la unidad, ¿no? Entonces va a ser igual a 1. Y aquí si despejamos el phi, que es lo que nos interesa, la corriente, o perdón, el ángulo de la corriente va a ser 0 grados, ¿no? El coseno o el arcoseno de 1 es 0 grados. Como es conexión estrella, y como no está diciendo que está trabajando a plena carga, entonces va a consumir los 1000 kVA que hay aquí. Está trabajando a plena carga, se va a consumir entonces los 1000 kVA. Entonces, con la ecuación de la potencia aparente, podemos calcular la corriente de la armadura, o corriente de línea. Ya hemos dicho que es, aquí, ¿no ves? Es lo mismo, ¿no ves? Esta conexión estrella, prácticamente la corriente va a ser la misma que la corriente de fase, no va a cambiar. Entonces, con la ecuación de la potencia aparente, hacemos el cálculo de la corriente de línea, o corriente en la armadura. Como les dije más, vamos a usar este término, ¿no ves? Entonces va a ser 125.51 amperios, ¿no? La potencia aparente era 1000 por 10 al cubo, era 1000 kVA, ¿no? Entonces va a ser 1000 por 10 al cubo, raíz de 3, y el voltaje de línea que es 4600. Entonces, para expresarlo esta corriente en su forma fasorial, porque esto es su magnitud, ¿no? Vamos a calcular simplemente su magnitud. Para expresar en su forma fasorial, lo vamos a colocar con su puntito, aquí su magnitud y su ángulo de desfase. En este caso, su ángulo de desfase es 0 grados. Entonces, la corriente en la armadura sería en su forma fasorial de esta forma, ¿no? Como es conexión estrella, hemos dicho antes que el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea entre raíz de 3, que nos da como resultado 2655.81. Entonces ya tenemos todos los datos, simplemente es calcular la P, ¿no? Tenemos el voltaje de fase, que es esto, y siempre lo vamos a utilizar como referencia de 0 grados, ¿no? La anterior semana, no sé si recordarán, hemos hecho un diagrama de fasorial desfasado de 120 grados entre sí, pero generalmente se lo hace así, digamos, ¿no? Aquí vamos a ver si se puede dibujar. Ahí y ahí, ¿no? Aquí podemos llamarlo nosotros A, B y C, ¿no? Obviamente aquí va a tener 0 grados, lo estamos utilizando como referencia. 0 grados, entonces respecto a C va a tener 120, respecto a B va a tener 240, ¿no? A eso se refería. Entonces es mejor a veces utilizarlo así, ¿no? De esa forma también hemos encontrado el voltaje o la FEM en función de tiempo, ¿no? Si recordarán, ¿no? La fase 1 iba a tener desfase de 0 grados, la fase 2 desfase de menos 120 grados y la otra fase de menos 240 grados.
A ver, de esa forma se lo podía haber representado. Ahora, como ya tenemos todos los datos, simplemente es reemplazar. Voltaje de fase, aquí, reactancia en la armadura, o perdón, la resistencia en la armadura, 2. La reactancia síncrona, J20, ¿no? Es el número complejo, entonces J20. Por la corriente, que es esto. Todo esto lo introducen a su calculadora, ya les dije que tienen que introducirlo bien, tienen que saber manejar números complejos, y como resultado les va a dar la FEM, o la fuerza electromotriz, con magnitud de 3840.67, con un ángulo de potencia de 40.81 grados. Este es el delta, ¿no? Lo que está aquí, el delta, 40.81 grados. Siempre les tiene que dar positivo, ¿ya? Si les da el ángulo negativo, prácticamente algo han hecho mal, ¿no ve? Para generadores, este ángulo siempre les tiene que dar positivo, ¿ya? Ya tenemos entonces para el inciso A, la FEM o la fuerza electromotriz para factor de potencia unitario. Vamos a hacer el mismo procedimiento para el inciso B, pero en este caso para un factor de potencia de 0,85 inductivo, ¿no? Es lo que nos dice. Factor de potencia inductivo, o también conocido como retraso, ¿no ve? Va a estar la corriente, entonces va a estar retrasada respecto al voltaje. Eso era cuando estaba alimentando a una carga inductiva. Eso lo deben recordar. Estoy asumiendo que lo deben recordar. Estamos aquí en circuitos 1 incluso, ¿no ve? Entonces este va a ser el ángulo de desfase de la corriente. Igual, despejamos el ángulo phi, ¿no? Va a ser el arco coseno de 0,85, 31.79 grados. Entonces este es el ángulo de desfase de la corriente. La magnitud de la corriente no va a cambiar. Prácticamente está trabajando a plena carga. Si vamos a hacer el mismo procedimiento que aquí, usando esta ecuación, nos va a dar lo mismo. No va a cambiar. Solamente va a cambiar su ángulo de desfase. Entonces, si lo queremos representar en su forma fasorial, va a ser de esta forma, ¿no ve? Su magnitud 125.51 con su ángulo de desfase de 31.79 grados. Negativo porque está en retraso, ¿no ve? Es una carga inductiva. Ya teniendo todos los datos, reemplazamos en esta ecuación igual, todo va a ser lo mismo, excepto el ángulo de desfase de la corriente, ¿no? Aquí va a ser menos 31.79, anteriormente era 0 grados. Todo esto lo introducimos a la calculadora y nos da como dato la FEM de 4644.87 en magnitud, con su ángulo de potencia de 25.52 grados, ¿no? Listo. Lo mismo hacemos para el inciso C, pero en este caso es factor de potencia capacitivo, 0,85 dice, ¿no? Pero también se lo puede conocer como una carga, o perdón, un factor de potencia en adelanto, ¿no? Está alimentando una carga capacitiva, entonces el ángulo de desfase de la corriente va a ser en adelanto respecto al voltaje. En este caso va a ser positivo, ya no negativo, va a ser el mismo porque el factor de potencia es el mismo, pero está en adelanto. 31.79 positivo. Si lo expresamos en su forma fasorial, va a ser lo mismo en magnitud, la misma cantidad del ángulo, pero ya no va a ser negativo, va a ser positivo, ¿no? Porque está en adelanto. Pues una carga capacitiva, en otras palabras. Calculamos la FEM, entonces va a ser todo lo mismo. Aquí también va a ser todo lo mismo, lo único que va a cambiar el signo. Antes era negativo, ahora va a ser positivo para una carga capacitiva. Calculamos la FEM, nos da con una magnitud de 2743.48. Con un ángulo de potencia de 55.68 grados, ¿no? Esa sería entonces la solución al inciso C. También tenemos otro inciso, pero que es el mismo para un factor de potencia capacitivo, pero en este caso 0,4, ¿no? Aquí simplemente el ángulo va a crecer, van a ver, ¿no? Para un factor de potencia 0,4, el ángulo de desfase va a ser 66.42. ¿no? Si hacemos el arco coseno de 0,4, 66.42. Está en adelanto, va a ser positivo el ángulo de la corriente. Expresamos en su forma fasorial, va a ser la misma magnitud de la corriente, solo su ángulo va a cambiar y va a ser positivo porque es una carga capacitiva. Ya teniendo todos esos datos, reemplazamos en esta ecuación, ¿no? Y nos da como resultado la FEM de 1315.63.6974 grados con su ángulo, ¿no? De potencia. Y si ustedes son observadores, han podido ver, mientras sea una carga resistiva, en este caso cuando es factor de potencia unitario, está alimentando una carga netamente resistiva.
Como podrán ver, aquí el voltaje de fase inicialmente era 2655.81. La FEM es 3840.67, va a ser mayor. A medida que el desfase, el ángulo vaya, o el factor de potencia disminuye de 1, en este caso 0,85, aquí, inicialmente el voltaje de fase era 2655.81. Aquí aumenta un poco, ¿no? Aumenta. Mientras que para el factor de potencia capacitivo ya ha disminuido, ¿no? Ha disminuido respecto al voltaje de fase, 2655.81. Ya es menor, o un poquito menor, ha disminuido de lo que anteriormente era. Y esto va a disminuir mucho más si el factor de potencia sigue reduciendo, en este caso 0,4. Aquí ha disminuido mucho más todavía respecto al voltaje de fase. Y esta diferencia de resultados se lo tiene que notar en sus diagramas fasoriales, que eso lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Se tiene que notar esa diferencia o ver esa diferencia de magnitudes y de los ángulos en el diagrama fasorial, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta de esta parte, de este primer ejemplo, ¿no? Los escucho, pueden encender sus micrófonos y hacer sus preguntas. Si ha entendido o no se ha entendido este problema para volverlo a explicar. Bueno, aquí uno de los compañeros dice, sea delta o estrella, se usan las mismas ecuaciones, ¿verdad? Para encontrar E. Sí, como han podido notar aquí, nos ha dicho conexión estrella, para diferentes factores de potencia, nos pedía calcular la F. Obviamente, para si es que fuera una conexión delta, podemos hacer este mismo, tomar como ejemplo este ejercicio. Si nosotros, esta es conexión triángulo por algún caso, en conexión triángulo hemos dicho que el voltaje de fase es igual al voltaje de línea. Entonces este 4600 voltios iba a ser lo mismo que voltaje de fase. Al reemplazar en la ecuación de la FEM, aquí ya no iba a ser 2655.81, sino iba a ser 4600, ¿no? Ahora la corriente. La corriente íbamos a calcularla de la misma forma, 125.51 nos iba a salir. Pero esto es corriente de línea. Y si es conexión delta, entonces la corriente de fase, porque estamos analizando por fase, esta corriente lo íbamos a tener que dividir entre raíz de 3, ¿no? Como está aquí arriba, ¿no? En conexión delta, la corriente de fase o corriente de línea, en este caso, o perdón, la corriente de fase o corriente de la módulo, que es el término que más vamos a utilizar, les dije, va a ser la corriente de línea entre raíz de 3, mientras que el voltaje de fase va a ser igual al voltaje de línea. Mientras que en conexión estrella, el voltaje de fase ya es igual al voltaje de línea entre raíz de 3, y la corriente de fase o corriente de la armadura va a ser igual a la corriente de línea, ¿no? Y eso hemos visto aquí. En la conexión estrella, entonces la corriente de línea que hemos encontrado iba a ser lo mismo que la corriente de fase. Ya les digo, si fuera conexión delta, el voltaje de línea para este ejercicio iba a ser 4600, que iba a ser igual al voltaje de fase, ¿no ve? Y para conexión, o perdón, para la corriente, esta corriente que hemos calculado estaba bien, pero esta es corriente de línea. Nosotros queríamos corriente por fase, y como es conexión delta, esta magnitud de 125.51 le vamos a dividir entre raíz de 3. Solo esa diferencia, nada más. ¿Alguna otra pregunta? Ahí estamos haciendo lo más fácil, ¿no? Esto también se lo puede ir complicando poco a poco. Bueno, si no hay preguntas, podemos pasar a los otros ejemplos, ¿no? Donde nos dice un generador síncrono con 4 polos de 480 voltios a 60 Hz conectado en delta, ¿no? Aquí está otro ejemplo de preconexión delta. Hay algo que quisiera recalcar y recordar siempre. Generalmente los generadores síncronos siempre están conectados en estrella. Si por alguna razón en el enunciado no les diera el tipo de conexión y estamos hablando de generadores, ustedes directamente conexión estrella. Sin preguntar a alguien, conexión estrella. Porque el ingeniero les va a decir, incluso tal vez les ha hecho mención en teoría, los generadores síncronos siempre están conectados en estrella. ¿No? Son los generadores que se encuentran en las centrales hidroeléctricas, térmicas, ¿no? Van a estar siempre conectados en estrella. No van a haber ningún generador que esté conectado al sistema
en conexión delta. Nunca lo van a ver. Pero en el caso de motores síncronos, sí podemos ver conexión delta, ¿no? Ya no interesa mucho la conexión en motores síncronos. No es así tanto en generadores síncronos. Siempre van a estar conectados en estrella. Entonces les recuerdo o les recalco, si no les dan el enunciado del tipo de conexión, asuman conexión estrecha, si es generador síncrono en este caso, ¿no? Bueno, dice que tiene una reactancia síncrona de 0,1 ohmios y una resistencia del inducido de 0,015 ohmios. Como podrán ver, la resistencia en la armadura siempre es pequeñita. En algunos casos incluso se los puede despreciar y solamente se toma en cuenta la reactancia sincrónica, ¿no? Y en el cálculo de la FEM prácticamente solo sería la reactancia síncrona por la corriente, ¿no ven? Si es que se despreciaría la resistencia en la armadura. Bueno chicos, antes que se nos termine el tiempo, por favor, en cualquier momento se va a terminar, ya es menos de un minuto, van a ingresar al mismo enlace que les he enviado al grupo, ¿ya? En cualquier momento eso se va a finalizar.